Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas a esta última clase de metafísica de esta unidad 6, en la cual vamos a ver el cuarto apartado, que es aquel en el que vamos a intentar recopilar todo lo que hemos visto a lo largo del tema y sobre todo referirnos a la situación actual de la metafísica. Y bueno, vamos a ver si, en primer lugar, vamos a ver qué críticas se vierten hacia la metafísica en el primer apartado, en el apartado 641. En el segundo apartado vamos a ver la historia de la metafísica, qué tres grandes fases ha vivido la metafísica a lo largo de su evolución y de su consideración en el grueso de la filosofía y en el grueso de la cultura occidental en general. Y en último lugar vamos a ver, como decía al principio, la vigencia de la metafísica, la actualidad de los problemas metafísicos. Si la metafísica sigue viva, si está muerta, como dicen muchos pensadores y filósofos, y si estando muerta ha resucitado y qué interés puede tener para nosotros en nuestro mundo actual. Bien, el primer apartado es el apartado 641 titulado Críticas a la metafísica. Y a la metafísica se le han vertido dos tipos de críticas. Unas que son comunes a toda la filosofía, son críticas que también se han dirigido contra el grueso de nuestra disciplina. Y en segundo lugar tenemos críticas específicas que se le hacen a la metafísica y que no se le hacen a la antropología, ni a la ética, ni a la epistemología, ni a la política, ni a la antropología, etcétera. Bien, en primer lugar, las críticas que recibe la metafísica y que son comunes a la filosofía son, la primera de ellas, la falta de acuerdo entre corrientes. Es decir, se critica la metafísica que los diferentes autores que realizan teorías metafísicas no se pongan de acuerdo entre sí, que estén en una continua lucha y que no puedan llegar a ningún consenso, con lo que la metafísica sí no puede avanzar, está anclada en el mismo lugar en el que sigue ya desde hace más de 2700 años. Se le echa en cara que sigue siendo una disciplina que no tiene ningún tipo de evolución, dado que no hay ningún acuerdo entre corrientes internas, no se alcanza ningún tipo de consenso entre todos los teóricos metafísicos. Bien, en segundo lugar, como al resto de la filosofía también, se le achaca el carácter residual de los problemas de la metafísica. Se dice que la metafísica en realidad está tratando problemas que son las migajas que les deja la ciencia. Los problemas metafísicos son aquellos que no aborda la ciencia, pero que algún día abordará la ciencia y que, a fin de cuentas, no tienen una entidad propia. Son restos, son cosas que igual no podemos responder nunca y que por tanto tienen un carácter residual y por tanto la metafísica debe estar destinada a desaparecer para centrarnos en problemas más importantes. En tercer lugar, y muy relacionado con este anterior, está la futilidad de sus problemas. Es decir, mucha gente dice que todas estas cuestiones que nos hemos ido planteando a lo largo del tema 6, de si la realidad que vemos es la auténtica realidad, de si el origen de la realidad es material o espiritual, definir cuál es la relación entre todas las sustancias entre sí, plantearnos si la realidad está hecha solo por átomos, plantearnos si la realidad es primariamente espiritual y se va desenvolviendo a lo largo de la historia, plantearnos si existe o no la nada y qué tipo de entidad tiene la nada. Los críticos dicen que son problemas fútiles, que son problemas que no tienen ninguna importancia, que son poco más que pasatiempos, pero no son cosas que de verdad nos importen, no son cosas que afecten realmente a nadie. Y en cuarto y último lugar, la cuarta crítica que se le hace a la metafísica y que recibe toda la filosofía es su lenguaje hermético. Es decir, que utilicemos palabras muy difíciles, que utilicemos palabras que solo parecemos conocer los que estudiamos metafísicas y que por tanto estemos haciendo una especie de lenguaje privado y de disciplina oscura y confusa que solo sirve pues poco más, perdonad la expresión, que para hacernos los guays y que parezca que somos muy cultos, muy sofisticados y muy intelectuales, pero en realidad estamos inventándonos palabras que no hablan de la realidad. Bien, esas son las cuatro críticas que recibe la metafísica que son comunes al resto de la filosofía, pero hay dos en particular que recibe solo la metafísica. La primera de ellas tiene que ver con el carácter pretendidamente científico de la metafísica. Como expliqué en los primeros apartados, la metafísica, dado que estudia el objeto más abstracto de todos y el más general, es la ciencia de todas las ciencias. Es decir, las ciencias particulares estudian aspectos particulares de la realidad, pero la metafísica estudia el ser de la realidad y por tanto es la base de todas las ciencias.
Pues bien, este carácter de superciencia, de ciencia de todas las ciencias, de justificación última de todas las ciencias, ha sido rebatido por los filósofos empiristas, que dicen que, a fin de cuentas, de lo que está más allá de lo físico, de lo que de aquello que no podemos realizar ningún experimento ni podemos observar de ninguna forma, no podemos realizar ningún conocimiento. Por lo que desde una perspectiva empirista, tal carácter científico de la metafísica ha sido radicalmente refutado. La metafísica no se parece a la ciencia, es algo muy distinto a la ciencia, no puede ser ni su base ni tener ninguna relación, está de hecho muy alejada de las ciencias, en las antípodas de la ciencia, porque los objetos de los que trata no son experimentables, no se puede llegar a ningún tipo de conocimiento objetivo de los objetos metafísicos a través de la experimentación, con lo que la metafísica se postule como ciencia de todas las ciencias no es más que soberbia por su parte, no es más que la metafísica pretendiéndose científica cuando no puede en absoluto tener nada que ver con la ciencia. Y en segundo lugar, también se ha criticado de la metafísica que sus proposiciones no son ni formales ni empíricas. Las proposiciones formales y empíricas las hemos estudiado en anteriores temas, pero os recuerdo que las proposiciones formales son aquellas que establecen relaciones entre signos y en ese sentido los enunciados, las proposiciones de la metafísica no son formales porque no se corresponden ni con los de las matemáticas ni con los de la lógica, no nos están hablando de qué relaciones tienen signos entre sí, no es un lenguaje formado por constantes y por variables que se relacionan de una manera necesaria, y tampoco son empíricas, porque no hablan de lo que se puede experimentar, con lo que si sus proposiciones no son ni formales ni empíricas, quedan muy lejos del conocimiento científico y difícilmente puede defenderse que son racionales, si no se corresponden con aquellos enunciados que forman la base de toda la ciencia. Bien, este ha sido el primer apartado, el de las críticas a la metafísica, y ahora vamos a ver el segundo. El segundo es la historia de la metafísica, y vamos a ver que la metafísica se ha desenvuelto a lo largo de la historia en tres grandes etapas. La primera de ellas es la etapa antigua, que también es conocida como etapa metafísica. En esta etapa, la metafísica gozaba de un gran prestigio porque era un saber de la totalidad. La metafísica era el saber de todo y por tanto era la ciencia suprema. Era el criterio que tenían que seguir el resto de ciencias para ser rigurosas y racionales. Esos criterios de rigor y de racionalidad los marcaba la metafísica, por lo que la metafísica era la ciencia de todas las ciencias, era la ciencia más importante de todas, era la base sobre la que se asentaban el resto de ciencias. Bien, en una segunda etapa tenemos a la metafísica moderna o lo que también conocemos como la etapa crítica de la metafísica, que viene con la modernidad. El fenómeno que desemboca la llegada de esta etapa es la emancipación de las ciencias naturales. Esto lo llevamos viendo en casi todos los temas a lo largo del curso, que del gran tronco de la filosofía, que se puede considerar, como vimos al principio de la unidad, del gran tronco de la metafísica, se van extendiendo como distintas ramas las diferentes ciencias. Y en la modernidad hay una escisión muy importante, hay un montón de ciencias que se extienden del tronco general de la metafísica. ¿Qué ocurre? Que con la modernidad, como hemos visto en otros temas, con la filosofía moderna, la filosofía se analiza a sí misma. Y por tanto, la rama de la filosofía que pasa a ser más importante es la epistemología. Y por tanto, la metafísica se ve relegada a un segundo lugar. Hasta ese momento, desde la etapa antigua y durante toda la Edad Media, la rama más importante de todo el saber era la metafísica. Pero ahora surgen otras ciencias que empiezan a competir con la filosofía y, de hecho, dentro del tronco de la filosofía, epistemología y lógica ganan un especial protagonismo y desbancan a la metafísica que queda en un segundo lugar. Muestra de esto son las filosofías de Descartes, de Hume y de Kant, que van a anunciarnos ya este lento pero imparable declive de la metafísica. Es decir, con la filosofía moderna, la metafísica pasa a un segundo lugar y empieza a decaer cada vez más. Empieza un declive imparable, que va a ser lento, pero imparable. Porque, ya os digo, los problemas del conocimiento, los problemas epistemológicos empiezan a ser mucho más importantes y la metafísica, todas las críticas que hemos visto en el anterior apartado de la metafísica empiezan a ser cada vez más habituales. Bien, en una tercera etapa, que es la etapa actual o la etapa post-metafísica, creo que con su propio nombre ya está dicho que ha ocurrido. Todas las críticas que recibe la metafísica en la modernidad y que
generan un declive de la disciplina, en el siglo XIX se aceleran muchísimo. Y se considera, de hecho a partir del siglo XIX, los filósofos empiezan a decir que la metafísica está muerta. Es decir, todas esas críticas que se habían ido produciendo y que habíamos visto en las filosofías primero de Descartes, que ya estaba preocupándose más por la epistemología que por la metafísica, aunque aún por su herencia tomista tenía un claro legado metafísico, en Hume se aceleran muchísimo y en Kant se aceleran muchísimo más. Como sabéis, la gran moraleja de la filosofía de Kant es que la metafísica no puede alcanzar nunca el rigor de las físicas y de la física y de las matemáticas. Bien, pues estas críticas en la filosofía contemporánea se ahondan muchísimo y las muestras de ello son las filosofías de pensadores como Comte o como Nietzsche, que directamente prescinden de la metafísica, que llegan a decir que incluso, bueno, Comte dice que la metafísica de hecho es una rémora del pasado, del segundo estadio de la evolución del espíritu, y Nietzsche dice que la metafísica es una gran mentira, es un invento directo, retrotrayéndose a Sócrates, dice que el intento de conceptualizar la realidad en conceptos trascendentales es absurdo, que no tiene ningún sentido. Y la consecuencia es que durante todo el siglo XIX y durante gran parte del siglo XX la metafísica se considera muerta y los filósofos dejan de preocuparse de ella. Aún a día de hoy, en gran parte, tildar a un filósofo de metafísico tiene un deje de insulto. Cuando dices a alguien, ay, es que está dedicándose a la metafísica, es menospreciarlo, ¿vale? No siempre, evidentemente, hay, ya sabéis, como no nos ponemos de acuerdo, como hemos dicho al principio, los filósofos entre nosotros, para muchos sí que es importante la metafísica, pero hay muchos ámbitos en los que cuando quieres descalificar una teoría enemiga dices que es una teoría metafísica, con lo que estás diciendo es que es una teoría trascendental, no experimentable y por tanto irracional, con lo que vemos que las críticas a la metafísica han calado con potencia en la filosofía. Bien, y ahora empezamos el último apartado, el 643, que se titula Vigencia de la metafísica. Y aquí lo que vamos a ver es que quizá se ha enterrado la metafísica demasiado rápido, porque aunque muchos estén afirmando su muerte, los problemas metafísicos siguen inquietando a los seres humanos. Muestra de ello es muestra de ello son las clases de metafísica que lleváis viendo, pues este es el sexto vídeo, creo. Lleváis 6 clases de metafísica y nos hemos preguntado muchas cosas que me consta por vuestros comentarios, incluso por otras bromas que me habéis hecho por redes sociales, que os está llamando la atención esto, que cuando nos preocupamos por la nada, que cuando pensamos que hay algo que tienen en común todas las cosas que existen, que cuando dudamos de si a nuestros procesos mentales y nuestras impresiones, es decir, a nuestras ideas, aquello que tiene nuestra mente, le corresponde a un mundo real tal y como es, que todas estas dudas metafísicas siguen preocupando a los seres humanos, siguen desvelándonos, siguen inquietándonos, siguen pareciéndonos interesantes. Reflexionar sobre ellas siguen posibilitando que pongamos en duda todo aquello que ya sabemos y, por tanto, haciéndonos individuos más críticos y más libres, con lo que la metafísica, aunque se pretenda muerta, en realidad no lo está, porque las preocupaciones metafísicas no son fútiles. Con esto estamos rebatiendo la tercera crítica que recibía la metafísica común a la filosofía. Los problemas metafísicos no son fútiles porque siguen siendo problemas profundamente humanos. Siguen inquietando a los seres humanos y muestra de esto es que estáis oyendo estas palabras y me habéis hecho llegar vuestro interés en estas lecciones sobre metafísica y cómo os han hecho pensar, incluso están agitando los cimientos de vuestra vida irreflexiva y por esto vemos que la metafísica en realidad no está muerta, sino que la metafísica sigue viva. Sin embargo, para hacernos a la idea de una manera realista de cuál es la situación actual de la metafísica, es bastante esclarecedor el análisis que hace Kant de la misma metafísica. ¿Por qué? Porque Kant, como os he dicho hace un momento, y de hecho ya habíamos visto en otras unidades, Kant dice que la metafísica no puede alcanzar el nivel de objetividad de la ciencia y que por tanto nunca va a estar a su nivel. La metafísica nunca va a alcanzar el prestigio, el estatus y el nivel de la ciencia. Eso a la metafísica le queda vedado, porque nunca va a alcanzar su nivel de objetividad. Sin embargo, sí que es cierto que la metafísica responde a una tendencia natural de la razón humana. Es decir, los seres humanos sabemos que el límite de nuestro conocimiento
es el empírico. No podemos conocer objetivamente y con rigor más que aquello a lo que nos permiten llegar nuestra experiencia. Pero sin embargo también es cierto que nuestra razón siempre intenta violar esos límites. Siempre, nuestra mente siempre tiende a llegar a lo que está más allá, siempre intenta ir más allá de la realidad física. Muestra de ello es que la religión se mantiene saludable por todo el mundo. Es decir, la gente sigue creyendo en Dios, que es el concepto, uno de los conceptos metafísicos fundamentales, y aunque muchos digan, ay, es que estamos en un mundo lleno de ateos y la religión está atacada por todas partes, es falso. Las religiones tienen un papel en nuestro mundo fundamental y no están en crisis en absoluto. Quizá en el ámbito filosófico y en el ámbito europeo, es decir, desde una perspectiva etnocéntrica, pensamos que la religión está en crisis. Pero la religión no está en crisis. Esa necesidad del ser humano de pensar que hay algo más allá que la realidad a la que puede llegar objetivamente, la necesidad de la mente humana de tender a conceptos que unifiquen toda la realidad, absolutamente toda, aunque veamos que la realidad es un continuo cambio, aunque veamos que la realidad es un montón de cosas diferentes y que están cambiando y que a veces parecen incoherentes entre sí, que chocan, que no se mantienen fijos, es verdad, eso es lo que nos dicen nuestros sentidos, eso es lo que nos dice el conocimiento observable, eso es lo que nos dice la ciencia. Pero la mente humana, la razón humana, por su propia estructura, tiende a la totalidad, tiende a buscar un más allá, tiende a buscar una unificación de todas esas experiencias. Los tres grandes conceptos metafísicos que expone Kant siguen vigentes y no vamos a liberarnos, y lo pongo entre comillas porque no tengo claro si sería oportuno que nos libráramos de ellos, a veces pienso que sí, a veces pienso que no, pero el ser humano siempre va a tender a pensar que hay un mundo ajeno a sus impresiones, que hay un mundo exterior a nuestras propias impresiones, que hay un mundo objetivo y en el cual vivimos nosotros, y que no es un mundo que sea falso. Tendemos a creer en el alma humana, tendemos a pensar que tenemos una identidad más allá de nuestro cuerpo, nuestros deseos y nuestros proyectos. Tendemos a pensar que somos más que eso y tendemos a pensar que Dios existe. Tendemos a pensar que hay un ser que es el garante de la justicia universal. Tendemos a pensar que todo el dolor, el caos y la desesperación que rigen la vida humana van a ser recompensados, que los que se están portando mal van a ser castigados y que los que están siendo buenos y disfrutan, perdón, iba a decir, serán castigados otra vez, y que aquellos que son bondadosos y buenos tendrán un premio. El ser humano tiende a pensar siempre que cuando muera va a haber algo más allá, que cuando lleguemos a los 90 y pico, 100 años, esto no va a ser un punto y final, sino que va a ser como mucho un punto y seguido. Para algunos un punto y coma, de hecho. Pero nuestra mente tiende a rechazar la muerte. Y en tanto que somos seres destinados a morir, pero nuestra mente rechaza radicalmente esa realidad, rechaza nuestro fin como conciencia, es consustancial a la razón humana pensar en un más allá, pensar en una metafísica, pensar en un Dios, en un alma y en un mundo ajeno a nuestras propias percepciones. Por tanto, lo que tenemos que hacer es criticar las ambigüedades y las contradicciones de la metafísica, pero nunca desecharla. Porque a fin de cuentas, si dejamos que todos esos conceptos trascendentales campen a sus anchas, si dejamos que Dios, el alma y el mundo sean cuestión de creencia subjetiva y que cada uno puede pensar lo que le dé la gana y que yo no puedo discutir con nadie de nada porque cada uno tiene su propia visión, lo que estamos haciendo es quedarnos en un solipsismo. Es decir, que cada uno se quede con su propia verdad y que se acabe la comunicación humana. Pero sin embargo, si lo que hacemos es criticar esas concepciones metafísicas, ser conscientes de que son limitadas y de que no son definitivas, que a veces son contradictorias y que a veces son confusas, podremos discutir con los demás y mejorar sus propias creencias, mejorarnos a nosotros mismos y quizá, quién sabe, llegar a una superación sintética, como decía Hegel, de nuestras propias posturas contradictorias en verdades superiores, en verdades que sean síntesis de las ideas de nuestros enemigos y de nuestras propias ideas. Puede parecernos imposible, sobre todo en el campo político y dada la situación que estamos viviendo, parece algo inalcanzable, pero bueno, cosas más difíciles hemos hecho los seres humanos. En momentos que parecían mucho más crispados y que no íbamos a llegar a ningún lado, que estábamos destinados a aniquilarnos entre nosotros, han surgido teorías sintéticas. Hemos conseguido establecer puentes entre los seres humanos y conseguir esa hermandad que tanta falta nos hace. Bien, con esto termino este apartado 6.4 de la unidad 4.
la visión metafísica de la realidad, la unidad dedicada a la metafísica. Y este es el último vídeo que voy a subir de estas clases de primero. Vamos a continuar estudiando en las aulas de Classroom la política y, si nos da tiempo, la estética, pero ya no la subiré mediante vídeos, sino que simplemente iré subiendo los apuntes poco a poco para que los vayáis teniendo, y recibiré todas las dudas y consultas que me queráis hacer en esas mismas aulas. Hoy tocaría que os recomendara algún producto cultural para hacer más llevadero el confinamiento. Si os soy sincero, cuando empecé a grabar estas clases hace casi 2 meses, elegí un montón de libros, pelis, series, discos, e hice una montaña enorme que me ha ido acompañando, ha estado aquí a mi lado, aquí, durante todos estos vídeos, no la habéis podido ver, y he ido cogiendo de esa montaña el que más me apetecía recomendaros, sin ninguna solución de continuidad. Pero actualmente este es el último vídeo de metafísica y me han quedado pendientes muchos de ellos. Me han quedado pendientes todos estos. Todos estos materiales me faltan todavía por recomendaros, con lo que en lugar de recomendaros uno solo, voy a recomendaroslos todos. En lugar de hablaros en profundidad de cada uno de ellos, voy a hablaros de ellos muy rápido, ¿vale? Bien, en primer lugar, muchos sabéis quién es este hombre. Este es Jerry Smith con la caja de los Mystics, con lo que cuando os lo enseño es porque os quiero recomendar la serie Rick y Morty. Muchos de vosotros ya conocéis Rick y Morty. Es una serie de animación adulta, muy gamberra, muy punky, muy excesiva y muy profunda, que trata muchísimos problemas filosóficos y científicos desde una perspectiva totalmente desenfadada, incorrectísima y muy escandalosa. Creo, eso sí, que se me ha olvidado poner a Jerry en su sitio, y que en el último vídeo ya os recomendé Rick y Morty, así que puede que me esté confundiendo en esto. Adiós, Jerry, que la fuerza te acompañe. Bien, El almuerzo desnudo, de William Burroughs. El almuerzo desnudo es mi novela favorita. Así de claro. En ficción es el libro que más me gusta, mi libro favorito, aquel que más hondo me ha conmovido. Es un libro muy cercano a la escritura automática, es escritura que no tiene un hilo narrativo coherente, es extremadamente surrealista en tanto que no se rige por la razón, y que muchas veces las imágenes que nos presenta se corresponden con el mundo de los sueños. Eh, Inquietante, muy tenebrosa, muy angustiante, y ya os digo, solo para lectores avezados. Si no os gusta demasiado leer, no os recomiendo El almuerzo desnudo. Es para lectores muy experimentados y a veces puede desesperaros, pero a los que tengáis cierta sensibilidad, sobre todo relacionada con la poesía, quien tengáis sensibilidad estética, esta novela es caviar intelectual. Bien, os recomiendo también 12 monos. 12 monos es una película dirigida por Terry Gilliam, uno de los miembros componentes de los Monty Python, y es una película de ciencia ficción que trata los viajes en el tiempo, y es, me atrevería a decir, una de las 5 mejores películas sobre viajes en el tiempo que se han hecho nunca. Va sobre un futuro posapocalíptico en el cual una enfermedad ha mermado a la población de todo el planeta, y cómo hay un individuo que salta en el tiempo para intentar luchar contra esa plaga. También os recomiendo Videodrome. Uy, perdón, que no sé bien. Aquí, Videodrome. Videodrome es la película más característica de mi director favorito, que es David Cronenberg. Y es una película... No sé qué deciros de ella. Es bastante... Tiene que ver con los medios de comunicación, tiene que ver con los estados alterados de conciencia, y tiene que ver cómo la tecnología se afecta al cuerpo y a las mentes de los seres humanos, y sobre todo es el ejemplo por antonomasia de la nueva carne, un tipo de subgénero del terror, o mejor dicho, de estilo estético dentro del género del terror en todos los campos, que me fascina, en el cual milito bastante, suelo escribir bastantes cosas que tienen que ver con la nueva carne, es algo que me llama mucho la atención, y Videodrome es uno de sus representantes supremos. No hace falta presentación tampoco, la saga de las películas de REC. Aquí están las 4 películas. Yo os diría que las mejores, con mucha diferencia, son la primera y la tercera, con mucha diferencia. Si os tenéis que ver solo una, veos la primera, y si no os apetece terror y queréis algo más gracioso y más gamberro, ved la tercera, que es divertidísima. Y es una saga de películas sobre zombies, la saga de zombies más importante que se ha hecho en España. Quizá algunos dicen que es superior, No profanaréis el sueño de los muertos. Yo no estoy de acuerdo, a mí esa película no me dice casi nada. Tiene el encanto de esa época y de cine así como de bajo presupuesto y con un rollo
medio italiano de Argento, medio post resaca de la Hammer y tal, pero a mí no me llama la atención, si soy sincero. Creo que la saga de REC son de las mejores películas de terror que se han hecho en España y del género zombie, lo mejor que hemos hecho en nuestro país. También quiero recomendaros La Mosca, otra película de David Cronenberg, también un claro exponente de la nueva carne. Es una película de terror y de ciencia ficción de los 80 y que trata sobre un científico y un descubrimiento que realiza, que es la posibilidad de teletransportar objetos a través del espacio. Y bueno, es una película clásica, es un remake de una película antigua que supera a su original, hay actuaciones interesantísimas, hay reflexiones éticas y políticas y antropológicas en general muy interesantes y también, eso sí os advierto, no es para todos los estómagos. Bien, uno de los libros, este libro en particular, esta edición que más me han marcado, es El gato negro y otros cuentos de Edgar Allan Poe. Poe es el padre del terror, sin lugar a dudas. Ya sabéis que me encanta el terror, casi todo lo que os estoy recomendando es de terror, porque sabéis que es el género que más disfruto con diferencia. Y bueno, Poe es el padre definitivo del terror. Lovecraft es su seguidor, uno de sus mejores seguidores, de los más importantes y de los que más trascendencia han tenido, pero el padre definitivo del terror es él, es Poe. Y en esta, aunque hay un montón de libros que recopilan todos sus cuentos, este en particular tiene los mejores. He leído un montón de recopilatorios de Poe y este es fabuloso. Y además tiene sobre todo un prólogo en el que se teoriza sobre el género del terror, interesantísimo. Si os interesa el terror, intentaros hacer con este libro de Anaya, ¿vale? Titulado El gato negro, que es fundamental y os digo, si os gusta el terror, os va a encantar. Os recomiendo también La muerte de Iván Illich. Para mí, bueno, es un libro, ya os he hablado de él en clase un montón de veces, es un libro que me cambió la vida, marcó unos cuantos hechos fundamentales en mi educación emocional y sentimental y en mis decisiones personales, sobre todo en lo que respecta a mi relación de pareja, y trata de la vida, yo lo recomiendo para introducirse junto con El jugador de Dostoyevsky. Para mí son las mejores obras para introducirse en la narrativa de los grandes escritores rusos, y va de un hombre, Iván Illich, que se está muriendo, como dice su propio título, y él se da cuenta de que no ha tenido la vida que él quería vivir. Ha tenido una vida que desde una perspectiva convencional es maravillosa, pero no es la vida que él quería venir, perdón, que él quería haber vivido. Con lo que es un libro que hace que nos replantemos de verdad qué es vivir y si vivimos como queremos y debemos vivir. Os quiero recomendar también Las partículas elementales de Houellebecq. Es uno de los escritores franceses actuales más importantes. Igual si os gusta la literatura habéis oído sus declaraciones incendiarias. Yo me he leído unos cuantos libros suyos, son muy controvertidos, pero a mí en particular Las partículas elementales es el que más me ha gustado de todos. Creo que sintetiza en sus dos personajes, en Michel y en Bruno, sintetiza casi todos los personajes de Houellebecq del resto de sus novelas. Este libro trata la relación entre dos personajes muy distintos entre sí, hay un montón de reflexiones muy desagradables. Os digo, es un libro que agita y que no vais a estar de acuerdo con muchas cosas que leáis, no se puede estar de acuerdo con muchas de las cosas que piensa aquí el colega Houellebecq. Y digo colega, pero no querría ser su amigo bajo ningún concepto. Y en todo caso, se disfruta mucho de la lectura de este libro. Son personajes, sobre todo lo más interesante es que son personajes muy bien definidos, con muchos matices, empatizas muchísimo con ellos. Y ánimo. Si os apetece, también quiero recomendaros, como una vez dijeron, creo que con muy buen criterio en Radio 3, el disco que inaugura la sensibilidad rock del siglo XX. OK Computer de Radiohead. Para mí este disco es maravilloso, es para mí un paso nuevo. Yo cuando empecé a interesarme en el rock y empecé a estudiar sus diferentes etapas, pues viviendo su progresión, desde el rock primitivo, luego su mezcla con el blues, la etapa progresiva, la etapa de los 80 en la que se vuelve más popero, el grunge de los 90 y tal. Y cuando te acercas a OK Computer dices, vale, esto es algo totalmente nuevo. Sigue siendo rock, pero es una etapa nueva
Para mí este disco, igual os pasa como a mí, bueno, a mí me pasa con la música muy habitualmente. La primera vez que escucho un disco digo, pues está bien, me gusta más o menos, pero cuando lo escucho más y más veces voy flipando cada vez más. OK Computer, cada vez que lo oigo, flipo más. De lo diferente que es, lo diferentes que son todas las canciones entre sí, todo lo que me sugiere, todo lo que me está comunicando este disco, para mí, ya os digo, es un disco que abre una nueva sensibilidad. El siglo XXI, la nueva sensibilidad rock del siglo XXI, para mí en gran medida arranca en OK Computer, con lo que os recomiendo que le echéis un tiento. Os quiero recomendar también Dune. Dune es una de mis novelas de ciencia ficción favorita. Es maravillosa. Va a hacer ahora Denis Villeneuve. Lo siento para los que sepáis francés, lo he dicho fatal, no sé decir su apellido, no me acuerdo tampoco. Dune, en todo caso, Dune, como lo decimos fatal en español, es una novela de ciencia ficción futurista que tiene que ver. Es muy difícil resumir el argumento de Dune en unas pocas palabras, con lo que voy a lanzaros dos o tres ideas. Primero, a mí, durante años, siempre que me han estado hablando de las maravillas de Juego de Tronos, yo siempre he dicho, muy bonito, pero lo más interesante de Juego de Tronos ya está en este libro. Y no enfocado desde la fantasía medieval, sino desde la ciencia ficción. Porque en cierto sentido, este libro va de grandes casas nobles intergalácticas y de cómo son muy diferentes entre sí, cómo se van traicionando entre sí y cuál es la guerra entre estas casas nobles, que tienen unos colores característicos, algunos son buenos, otros son malos. No hay ninguna duda de que Martin se ha basado en gran parte en Dune, se basó para hacer Juego de Tronos. Además tiene una ambientación y todo un mundo y toda una estética deliciosa que tiene muchísimo que ver con los bereberes y con el mundo árabe. Se ve el Islam, a todos los que nos interesan las religiones y en particular nos interesa documentarnos de el Islam. Dune es una dramatización ficticia de la rama chií de el Islam. Los que sepáis un poquito de religión, cuando leáis el libro lo entenderéis perfectamente, y es una mezcla fascinante. Todo en un ambiente futurista, un ambiente en el cual no existen los ordenadores porque ha habido una guerra contra las inteligencias artificiales, en el cual ves valores que tienen en común con la fantasía, ya os digo, por todo el tema de la nobleza y de ser heredero de tu padre y vengarle, pero al mismo tiempo tiene un carácter revolucionario total, tiene que ver con el futuro, con ingeniería genética, con seres humanos cuya mente se ha convertido en un ordenador a través del consumo de droga. Es fascinante, Dune es fascinante. Ya os digo, en breve va a salir una versión cinematográfica. Hay unas cuantas, una de Lynch. Hay unos cuantas adaptaciones en grandes relatos que tampoco están tan mal. Y bueno, os lo recomiendo. Tengo unos cuantos de mis mejores amigos. Este es un libro que se leen todos los años. Es uno de los pocos libros que yo me he leído dos o tres veces. Yo me suelo leer los libros una vez y ya están, nunca repito. Pero Dune sí que me lo he leído unas cuantas veces porque lo disfruto siempre. Siempre es fascinante y es cautivador. Bien, también os quiero recomendar María de Buenos Aires. María de Buenos Aires, ya os he hablado de este disco en clase, es uno de los discos que me han marcado en mi vida de manera más importante. Es una ópera tango de letra surrealista, extremadamente evocadora, extremadamente pasional y desgarradora. Y por último, pero no en último lugar, simplemente es que estaba al fondo de la pila de cosas, quiero recomendaros este disco que es una selección de poemas de Miguel Hernández cantados por Joan Manuel Serrat y que a muchos de nosotros, a mí por ejemplo, es un disco que abrió mi sensibilidad a la poesía. Yo considero que yo dejé de ser un niño y empecé a ser un hombre, es decir, me abrí a la adolescencia cuando al cumplir los 12 años entró en mi vida un libro que me regaló mi tío Pablo, al que le quiero mandar un beso desde aquí porque a lo mejor ve este vídeo, que me regaló en la feria del libro, la primera feria del libro a la que me llevó mi tío, que era un libro de poesía de Miguel Hernández para niños, que venían muchos de los poemas más míticos de Miguel Hernández ilustrados con dibujos, y se cruzó en mi camino también este disco en el cual muchos de esos poemas estaban cantados en la voz de Serrat. Y ya está, ya está. Me despido de vosotros, no sé si volveremos a vernos de nuevo. He pensado, esta es mi despedida, ha sido un placer compartir este rato con vosotros. Me ha encantado hacer estos vídeos y me encanta que me hayáis dicho que os parecen interesantes. De momento voy a parar
porque estos vídeos tienen por sentido continuar con las clases en el periodo de confinamiento a través del teletrabajo. Pero si algún día nos volvemos a ver, y esto va sobre todo dirigido a los suscriptores, no deshagáis vuestra suscripción porque no descarto volver a subir vídeos en un futuro. Si vuelvo a subir vídeos, y aquí voy a hacer una crítica filosófica de estos propios vídeos, mi idea es quizá... Bueno, tengo dos posibles ideas, si os soy sincero. Estuve pensando sobre ellas anoche, las estuve comentando con la almohada textualmente. De hecho, esta noche he dormido fatal, no he podido dormir porque estas ideas me estaban reconcomiendo. No sé si seguir explicando el resto del temario de filosofía con vídeos como estos, pero con una edición muchísimo mejor, aprendiendo las técnicas de edición de vídeo de los youtubers a los que sigo. Yo sigo unos cuantos youtubers. Entonces estoy pensando quizás seguir dando estas clases de filosofía o grabar estas de nuevo, utilizando técnicas de edición para que los vídeos sean más amenos. Y también me estoy planteando hacer como cafés filosóficos a distancia. Esto yo os lo lanzo, sobre todo a mis suscriptores y a los que estáis viendo esto. Yo si en comentarios queréis que os explique algo de filosofía, siempre que no sean aspectos de obras muy concretas y de un nivel muy elevado, o sea, yo soy profesor de instituto de filosofía, no soy experto, no soy doctor en filosofía, de hecho, y esto ya lo saben muchos, pero no estoy licenciado en filosofía, yo soy sociólogo, ¿vale? No estoy licenciado en filosofía, he hecho un máster de filosofía, he aprobado la oposición de filosofía varias veces, hablo de tú a tú con otros filósofos, pero no soy filósofo profesional, con lo que mi nivel de filosofía es de instituto, ¿vale? No me preguntéis qué implicaciones tiene la traducción del concepto de usía de Aristóteles en el libro 2 de la metafísica, pues eso no os lo voy a saber responder, pero si tenéis preguntas más generales sobre filosofía, a un nivel divulgativo, sí que para mí sería un placer responderoslas, me las podéis poner en los comentarios, y he pensado que si en algún momento llego a tener más de cinco preguntas, igual hago un nuevo vídeo en el que os respondo a todas esas preguntas juntas. Y bueno, si a alguien le interesa, también he pensado la posibilidad de que podamos hacer una reunión por videoconferencia, ya sea en Skype, en Meet, en Zoom, en Webex, en la plataforma, en Hangout, en la plataforma que sea. Si sobre todo mis suscriptores tenéis interés en filosofar conmigo, pues estoy dispuesto a oír vuestras peticiones, y si reunimos un grupillo de 3 o 4, pues podemos quedar un día y filosofar juntos. Con lo que ya os digo, el futuro de estas clases de filosofía, de momento voy a parar de subir vídeos, y si en un futuro vuelvo a subirlos, ya os digo que será o bien porque de nuevo de todo el temario de filosofía editado en plan youtuber profesional, o bien porque responda a las dudas que me hayáis preguntado a través de los comentarios de este último vídeo o de cualquier otro, o bien que un día podamos hacer una videoconferencia en la que hagamos una especie de café filosófico, pero entre todos, y que podamos filosofar juntos. Así que espero tener noticias vuestras. Ha sido un verdadero placer, os quiero un montón. Sobre todo a mis alumnos tengo muchísimas ganas de veros de nuevo, pero no sé si va a ser posible este curso ya. Eh, y bueno, a mis futuros alumnos, que es un placer no conoceros de nuevo. Adiós.